Opinión en Biobío. Como hemos dicho en un comentario anterior en Biobío TV, el mundo cambió para siempre en agosto de 1914. Ese mes comenzó la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, entonces tuvieron lugar las batallas iniciales del conflicto, que se extendería por 4 años. Los germanos invadieron a la neutral Bélgica, Rusia se manifestó contra Alemania y numerosos ejércitos comenzaron a movilizarse hacia los campos de batalla. Nada volvería a ser igual. Lo que había tenido su inicio en los Balcanes el fatídico 28 de junio con el asesinato del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, se convirtió en menos de 2 meses en un lamentable conflicto de dimensiones continentales. Europa se llenaría de dolor y sangre. Todo el proceso que presidió al estallido bélico estuvo marcado por las amenazas y fortalecimiento de las respectivas alianzas, en que se ubicaban las naciones europeas. La paz armada, el asesinato del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, los vertiginosos movimientos subsiguientes, el ultimátum, las respuestas, los traslados de tropas y todo el proceso que anunciaba el despliegue de las armas estaba a punto de llegar a ser parte del pasado. Se acababa julio, el verano europeo estaba resultando distinto a lo planificado para muchas sociedades y familias, pero agosto traería nuevas y dramáticas sorpresas. Efectivamente, así llegó el final de la larga etapa de la paz armada y el breve periodo que antecedió a los movimientos de tropas. Julio terminó con el ultimátum de Austria a Serbia, el día 23, que tuvo por respuesta el correspondiente rechazo de los serbios 3 días más tarde. El 28, el imperio declaró la guerra y al día siguiente bombardeó Belgrado. Rusia y Austria comenzaron con una movilización general de tropas el 30 de julio y Alemania contestó con otro ultimátum al día siguiente, destinado a la desmovilización de los rusos. Días antes todavía se pensaba que no había razones para ir a la guerra, aunque todos deseaban estar listos para la eventualidad. De hecho, se había preparado durante mucho tiempo, pensando que tarde o temprano estallaría un nuevo conflicto bélico en Europa. La situación de fines de julio y comienzos de agosto la resume de manera notable la historiadora Barbara Tuchman en su excelente y clásico libro Los cañones de agosto, 31 días de 1914 que cambiaron la faz del mundo, publicado en Barcelona por RBA en 2012. El espectro de la guerra se erguía en todas las fronteras. Asustados repentinamente, los gobiernos luchaban por aniquilarlo, pero en vano. Los estados mayores, dominados completamente por sus esquemas, esperaban la señal para ganarle una hora de partida a su oponente. Atemorizados ante las perspectivas que se ofrecían ante ellos, los jefes de Estado, que en última instancia eran los responsables del destino que se cernía sobre sus respectivos países, trataron de dar marcha atrás, pero la fuerza de los hechos los empujaba hacia adelante. Sin duda se trataba de una situación dramática y final. En los primeros días de agosto se acabaron las dudas, y a pesar de la vorágine de movimientos diplomáticos, fueran sinceramente motivados o bien llenos de dobles intenciones, destinados a evitar que el resto de los países se involucrara, cada gobierno y parlamento hizo sus respectivas labores para estar dispuestos a entrar en combate. De hecho, incluso los grupos pacifistas tuvieron poca voz, y los sectores socialistas, habitualmente contrarios a un conflicto de esta naturaleza, de alguna manera u otra se fueron sumando a las decisiones de sus respectivos países, en un claro triunfo del nacionalismo. Así comenzaría la Primera Guerra Mundial, y los distintos emperadores, reyes y gobernantes procurarían mantener la frente en alto, con su nacionalismo suficientemente reforzado y los soldados listos para entrar en combate, con heroísmo y deseos de victoria, sin duda alguna, dispuestos a morir por la patria, pero también con los temores y contradicciones que suelen acompañar a las guerras, como quedaría reflejado en la experiencia misma del conflicto. Es curioso pensar algunos hechos que marcaron las primeras escaramuzas. Lo primero es la notoria falta de preparación para entrar en una guerra como la que fue esta gran guerra, como si no hubiera la suficiente capacidad de los ejércitos involucrados, o si el conflicto se hubiera anticipado más de lo deseado o esperado. Por otra parte, los mandos militares muchas veces carecían de la preparación o de las virtudes necesarias para dirigir
una campaña. Los efectivos no habían tenido el tiempo necesario para prepararse a entrar en combate. Los gobiernos caían en la propaganda sin poseer necesariamente las capacidades de los estadistas y la comprensión cabal del proceso que se vivía. No está de más mencionar las disputas entre los generales y los reyes, o entre los propios uniformados mientras los nervios consumían a unos y a otros. Era la terrible e inminente realidad de la guerra. Un poeta, Giuseppe Ungaretti, resumió muy bien lo que comenzaría a ser la temprana realidad de las trincheras, del conflicto, de la muerte, ratificado en los años siguientes en un número inimaginable de bajas. Así lo expresaba en su poema Soldados, que reprodujo hace algunos años la revista, gran revista por lo demás, Letras Libres. Se está como en otoño las hojas en los árboles. Efectivamente, pronto los soldados comenzarían a caer, como las hojas de los árboles en otoño. Como se vería pronto, los jóvenes que partieron al matadero al poco tiempo ya no representarían necesariamente la imagen de los héroes que enfrentaban un nuevo conflicto internacional, sino que parecían más bien la expresión del sinsentido y la amputación de una generación robada a las aulas universitarias, al trabajo en el campo, a sus familias y ciertamente a sus novias. La guerra quedaría demostrado en cada momento distaba mucho de la concepción idealizada que algunos habían procurado difundir. Famosa era la frase romana, por lo demás, dulce y decoroso es morir por la patria. Y la realidad de las trincheras sería considerablemente más terrible de lo imaginado. Los jóvenes, en efecto, comenzaron a caer como las hojas de los árboles, pero en un otoño que se extendería más de lo previsto. Esto refleja de manera elocuente la confusión que reinaba entre quienes dirigían la política por aquellos años. Muchos pensaron, e incluso lo dijeron públicamente, que la guerra sería breve. El confiado Kaiser alemán fue todavía más lejos en sus suposiciones, como le manifestó a sus tropas utilizando la misma imagen: estaréis en casa antes de que caigan las hojas de los árboles. Otros pensaban que pasarían la Navidad junto con sus familias. Ninguno creía que el conflicto se prolongaría por más de 6 meses. Se trataba de un optimismo falso y apabullantemente lejano de la realidad. Nada de eso sería verdad. Y por el contrario, los gobiernos y los ejércitos pronto comenzarían a darse cuenta de que la guerra era mucho más compleja y terrible, y después confirmarían que sería larga y llena de sufrimientos. Había planes para lograr algunas cosas, en un tiempo relativamente breve, pero no tuvieron buenos resultados. Las leyes de la guerra decían que era necesario dar una batalla decisiva, que era preciso financiar el conflicto con los recursos del enemigo, o que era preciso ganarse la opinión pública. No ocurrió eso, al menos en el corto plazo. Como señala Barbara Tuchman, después las naciones cayeron en una trampa elaborada durante los primeros 30 días de unas batallas que no fueron decisivas, una trampa de la que no había y no ha habido escapatoria posible. Comenzaron 4 años de muerte y los desastres que se acumularían en las trincheras y en los hospitales, en las familias y en los gobiernos, serían la tumba de la Europa de otros tiempos, que moría al calor de los cañones que comenzaron a sonar en agosto de 1914. Por eso recordar la guerra no es solo una necesidad histórica, sino también una obligación moral y cívica. La Primera Guerra Mundial tiene mucho que enseñar incluso hoy a Europa y al mundo entero. Después de todo, como sabemos, la guerra ha regresado al viejo continente y al mundo. Y aunque los tiempos han cambiado, la verdad es que sigue siendo una palabra que evoca los mayores temores y los años de multiplicación de la muerte. Nos vemos en nuestro próximo comentario en BioBio TV. Opinión en BioBio.